Padre, te bendigo otra vez porque tu Espíritu Santo trae un mensaje para la iglesia. Te bendigo otra vez porque en libertad podemos compartir tu palabra. Te bendigo porque tenemos la paz para poder escuchar tu palabra. Te bendigo, oh Dios, porque tu palabra sigue alimentando a los creyentes. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Porque tu palabra sigue produciendo fruto y resultado para tu gloria. Eres honrado, Señor, en esta mañana y queremos que tu palabra te honre también. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hemos empezado hace un tiempo atrás los estudios de Apocalipsis y hoy día nos toca continuar con el capítulo 2, desde el versículo 8 hasta el versículo 11. Desde el versículo 8 hasta el versículo 11, donde nos habla ahora de la iglesia de Esmirna. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Para empezar debemos definir qué cosa era la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna era una iglesia que prácticamente con las guerras de los romanos había quedado casi destruida. Sin embargo, la iglesia o el pueblo de Esmirna, la ciudad de Esmirna, decide asociarse muy cercamente al Imperio Romano. Se afilian al Imperio Romano y el Imperio Romano produce una restauración de la iglesia, de la ciudad de Esmirna. Es decir, la ciudad de Esmirna comienza a recibir inversión de parte del Imperio Romano para ser reconstruida y se convierte con el tiempo una de las ciudades y de los baluartes del Imperio Romano, donde se celebraban muchísimas fiestas de los emperadores. Por lo tanto, había mucha presencia de los romanos y mucha práctica pagana de los romanos. Entonces, era una ciudad pagana, con mucha práctica romana, con mucho amor y mucha pasión por el emperador, por César, y por lo tanto por mucha influencia de César, de los emperadores. Cuando empieza la persecución contra los cristianos, estamos hablando de la primera persecución ahí por el año 64, en la época de Nerón. ¿Recuerdan que una vez les prediqué sobre Timoteo y les prediqué de que Pablo estaba en la cárcel cuando Nerón quema Roma? Y después que Nerón quemó Roma, le echó la culpa a los cristianos que habían quemado Roma y por eso lo utilizó como excusa para la primera persecución de los cristianos. Pues esta ciudad, Esmirna, al tener tanta influencia de Roma, se convierte en una de esas ciudades donde se comienza a perseguir fuertemente a los cristianos. Pero por otro lado, la iglesia de Esmirna era una ciudad donde había muchísima gente judía. El pueblo hebreo tenía una gran comunidad en Esmirna. Y entonces el pueblo hebreo, pactado con los romanos para vivir en paz, para que no les hagan daño, pactados los sacerdotes con los militares romanos de respeto mutuo, deciden aunar fuerzas y juntos empieza una persecución contra la iglesia. Por eso es que este texto de Esmirna habla de una gran tribulación y una gran prueba. Vamos a leer desde el texto inicial, donde dice: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice. Interesante que Jesucristo en esta oportunidad se presenta con
con esta frase, el que estuvo muerto y vivió, exactamente al revés de lo que nosotros diríamos. Perico Pérez vivió y murió, ¿no? Y Jesucristo se presenta al revés, dice, el que estuvo muerto y vivió, porque para él está diciéndole a la gente, la muerte, aun cuando venga de la persecución, no es lo último, hay algo más detrás, ¿verdad? Entonces, Jesucristo empieza diciendo, el que estuvo muerto y vivió, dice, yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza. Es interesante porque Jesucristo a cada carta le escribe esta frase, yo conozco tus, ¿no? En capítulo 2, en el versículo 2, ¿qué dice? Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Capítulo 2, versículo 13, ¿qué nos dice? Yo conozco tus obras, dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre. Capítulo 2, versículo 19, cuando le escribe a la iglesia de Tiatira, le dice, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. Capítulo 3, versículo 1, dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, estás muerto. Y en el capítulo 3, versículo 8, yo conozco tus obras, he aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta. Y en el versículo 15, a la iglesia de la Odisea, yo conozco tus obras, que ni eres ni frío ni caliente. A todas las iglesias Jesucristo les escribe lo mismo. A todas las iglesias les dice, yo te conozco, yo sé lo que está pasando dentro de tu iglesia, yo sé lo que está pasando delante de ti. Dios no nos ve como una estadística. Dios nos ve como seres individuales y conoce lo que está pasando en esta iglesia y conoce lo que está pasando en tu corazón. Quiero que me acompañen a un versículo en Isaías, capítulo 43, versículo 1 de Isaías. Me encanta este texto. Isaías 43, versículo 1. Ahora dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Dice. ¿Y saben qué significa eso? Que cuando Dios te pone nombre, sabe que te llamas Mailén. Qué feo es cuando alguien te saluda y no sabe tu nombre, ¿no? ¿Cierto? A mí, yo paso vergüenza, porque como yo me paro delante y la gente presenta, el pastor Carlos, ¿no? Y entonces yo estoy en una iglesia y hay 100 personas, 200 personas, y entonces me voy a un centro comercial a comprar y se me pasa alguien por ahí, pastor Carlos, ¿cómo le va? Y tú no tienes ni la menor idea de dónde te conoce ni quién es, ¿no? Uno desarrolla técnicas, ¿no? Hola, ¿qué tal, hermano? ¿Y qué tal? ¿Cómo le fue? ¿Hermano? Ah, no es hermano. Ya sabes que no es hermano. Entonces, así vas deduciendo dónde lo conocen. Pero qué triste es que vayas a una reunión y no sepan tu nombre, ¿no? Pedro, ¿cómo estás? ¿Tú? Hola. ¿Qué dices? ¿No? En este caso la Biblia dice que Jesucristo te conoce por nombre. Interesante es porque en el Salmo 139, el Salmo 139, desde el versículo 1, dice, escribe el salmista, este es un salmo de David, dice, oh Jehová, tú me has examinado y me has conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi boca, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda.
Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? El salmista lo que está diciendo acá es que cuando él es confrontado con la realidad de que Dios te conoce profundamente, que conoce tus pensamientos y conoce tus palabras antes que las digas. Dice, aún no está la palabra en mi boca y tú ya la sabes. Cuando tú te encuentras con una persona que conoce lo profundo de ti, ¿cuál es tu reacción? Dicen que especialmente las chicas siempre tienen una amiga íntima, a la cual le cuentan todo. ¿Cómo te comportas cuando estás con una persona que te conoce profundamente? En Lima un amigo decía, yo he visto a niños que llegaban a la iglesia. Llegaron de 5 años, de 6 años. Han pasado 30 años, ahora son hombres casados de 36 años. Pero yo les conozco la historia. Les conozco la historia. Hay una amiga peruana que vive acá en Zurich, casada con un suizo, y siempre que viene a la casa me dice, Carlos, no abras tu boca. Y le digo, ¿por qué? No estés contando nada del pasado, ya pasó, ¿no? Le conozco la historia, ¿no? Yo sé por cuántos enamorados pasó. Yo sé cuando llegó a la iglesia, después cuando llegó al grupo de jóvenes, después cuando se enamoró de Hernán, después pasó a Rudy, después pasó al otro. Yo le conozco toda la historia. Entonces, cuando ella se sienta a hablar conmigo, ella es completamente transparente. ¿Por qué? Porque conmigo no tiene que fingir, porque sabe que la conozco. Cuando de repente ella comienza a tomar un comportamiento medio raro, yo le digo, ¿qué te pasa? Ay, perdona. Porque la gente tiene la costumbre de fingir, de comportarse como si estuviera actuando con los demás. Pero cuando tienes a alguien que te conoce de verdad y que tienes confianza con esa persona, tú te sueltas, te sientes bien. Caramba, no tengo que estar actuando. Con esta persona puedo ser como soy. Y eso es lo que quiere Cristo. Cristo quiere que tú seas con Él como tú eres, que te sueltes con Él, porque no importa que actúes, Él te conoce. Yo recuerdo cuando la gente se pone a orar, allá en Lima estamos en un grupo de oración, y la gente estereotipa la oración, por ejemplo. ¿Sí o no? Vamos a orar. Yo tenía un amigo que siempre empezaba así. Padre Santo, bendito Dios, venimos a gracias en esta mañana. O sea, todas las veces que oraba decía lo mismo. Padre Santo, bendito Dios, venimos aquí esta mañana. Entonces yo cada vez que lo oraba le decía, vamos a orar en la tarde. Porque digas, venimos a orar esta tarde, porque siempre orábamos en la mañana. Eran las 8 de la noche y le seguí orando en la mañana. Porque a veces nuestra oración es repetitiva, porque oramos a Dios, pero no estamos entrando a su presencia con honestidad, con sinceridad. Acabo de terminar de estudiar el libro de Job. Impresionante. De repente cuando terminamos Apocalipsis empezamos con Job. Buenísimo. Yo en medio de Job le decía a Dios, pero si Job tiene razón, ¿por qué hacías tú esto? Y entonces he comenzado a confrontarme a mí mismo. Y cuando comienzo a leer la historia de Job, por ejemplo, veo un hombre que si hay algo que está mal enseñado, es hablar de la paciencia de Job. Job no fue paciente. Es interesante, a mí me enseñaron toda la vida la paciencia de Job. No, Job no fue paciente. Renegó, criticó, habló, o sea, fuerte, ¿no? Pero lo que sí fue Job fue honesto con Dios. Le dijo a Dios lo que sentía. Y hermanos, Dios te conoce, Dios conoce los problemas que estás pasando. Dios sabe si tienes algún problema espiritual, físico, Dios lo sabe. Cuando entres a su presencia, entra en confianza. Y cuéntale a Dios también tus frustraciones, peléate con Él si quieres. Pero aprendamos a tener una relación personal con Él honesta. No vivamos un show. A veces dentro de las iglesias se ha formado ese show cristiano. ¿No es cierto? Hermanito, ¿cómo estás? Dios te bendiga. ¿Cuántas veces lo pensamos de verdad? Cuando le dices a una persona, voy a orar por ti. ¿Cuántos oramos por él?
¿Cuántas veces es solamente una frase como para sacárselo nomás? Ya me quiero ir, tengo hambre, ¿no? Hermano, ¿sabes qué? Quiero compartir contigo, pastor, tengo un problema. Ya, a ver, dime, cuéntame. Ah, sí, no te preocupes, voy a estar hablando por ti, ¿eh? Fíjate, también lo saqué encima, ¿no? Hermanos, Dios nos conoce. Seamos honestos en nuestra fe con Él. No finjamos. No vivas lo que no eres. Tienes que ser honesto en tu relación con Dios. Es la base para empezar a vivir la fe real. Volvamos entonces al texto en Apocalipsis. Y dice el texto, continúa diciendo: yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, le dice. ¿Notan? Claro, la iglesia estaba bajo presión. Y era una iglesia pobre. La iglesia de Esmirna era una iglesia pobre, no tenía ingresos. Pero Jesús le dice: tú eres rico. Y de esta manera Jesús le está diciendo: el dinero no es lo que da tu riqueza. Hay un texto bíblico que a mí me encanta, que lo dijo Jesucristo mismo: la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee. ¿Correcto? Escuche bien, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Sin embargo, aunque hemos predicado de este tema varias veces, la gente sigue persiguiendo el dinero. Porque tenemos socialmente la influencia que sin dinero no se hace nada. Escuchaba yo el otro día un programa de un millonario, y el millonario decía: el dinero no lo es todo, pero compra bastante. Y entonces, como tú te sientes insatisfecho de la vida, las cosas que compras te ayudan a superar ese vacío interior, ¿verdad? Hay muchas personas que son maníaco-compulsivas a la hora de comprar, ¿no es cierto? Yo conozco una persona que tú entras a su garaje, tiene cajas de platos que no los ha abierto. O sea, es una vajilla, ¿no? El grande, chiquito, la tetera, la olla, así, pero los tiene nuevos. Tiene 3 juegos guardados en su caja. Entonces tú le preguntas: ¿para qué tienes eso si no lo usas? No, es que estaba en oferta. ¿Y qué? No, es que en el futuro lo puedo usar. Pero no lo estás usando. Es una inversión muerta, ¿verdad? Pero hay gente que es maníaco compulsiva. Nosotros a veces pensamos, no, que eso es imposible. Yo no soy. Tengan cuidado. O sea, a veces los espíritus están muy cerca. Entonces uno dice, no, hay que controlarse. Pero, por ejemplo, tú dices, no, que no puede ser. Entonces nosotros nos vamos a una tienda de computadoras y ahí empieza el problema. Porque esas cosas sí son necesarias en el hogar. Entonces, y ahí entonces tú dices, a veces, ¿qué hago? Estoy comprando para tener, porque necesito, o es que tengo un vacío en el corazón y tengo que satisfacer ese vacío comprando cosas. La vida del hombre no depende de los bienes que posee. Lo que Jesucristo le dice a la iglesia de Esmirna es: aunque no tengas, tú puedes estar desarrollando riquezas espirituales en lugares espirituales que tienen muchísimo más valor. Un hombre dijo: nos pasamos toda la vida consiguiendo las cosas que no podemos sacar de acá. Nos pasamos la vida consiguiendo las cosas que no podemos sacar de acá, para luego llegar al mundo de allá y encontrarnos que la eternidad no tenemos nada. O sea, no hemos invertido en la eternidad ni un medio. Invertimos todo en estos poquitos años que nos toca vivir. Y la vida se va como el viento, ¿no? Les diré yo que acabo de cumplir 50 años. Por Dios. Es decir, o sea, así fue. Pasó. Ayer estábamos viendo con mi esposa una serie de fotos antiguas ahí. Aparecen mis hijos chiquititos, ¿no? Cuando eran lindos todavía. Lindos los enanos. Hermano, la vida se va como el viento. No invierta solamente en esta tierra. Comience a invertir en la eternidad. Seguimos con el pasaje de Apocalipsis. Dice acá, entonces, tú eres rico, pero, dice,
También Dios conoce la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Esto es lo interesante. Esta colonia de judíos que había en Esmirna, que se autoconsideraban judíos, que estaban haciendo respetar la ley de Dios, en realidad lo que eran era una sinagoga de Satanás. Cuando yo comencé a leer esto dije, Dios mío, ¿no es esto lo que ha pasado con la historia de la iglesia? Pues es cierto. La historia de la iglesia tiene picos. Si ustedes leen la historia de la iglesia, alguna vez habría que dar un curso de historia eclesiástica. La gente no sabe la historia. Y si ustedes conocieran un poco de la historia de la iglesia, se darían cuenta que la iglesia es perseguida, tiene tribulaciones, tiene pruebas, dificultades. La iglesia lucha en oración, la iglesia empieza a crecer. La iglesia comienza a crecer y cuando la iglesia empieza a crecer se comienza a malograr. Y de repente la iglesia llega muy arriba a un pico y ya está corrompida. Y por abajo hay un pequeño grupo que comienza a surgir tratando de defender la fe verdadera. Y la iglesia grandota comienza a perseguir a los propios cristianos para aplastarlos porque son un peligro para el status quo. Pero esta iglesia se comienza a desmoronar con el tiempo y esta iglesita comienza a crecer otra vez y comienza a avanzar. Y comienza a volverse una iglesia grande y se comienza a corromper. Y nuevamente vuelve a salir un grupito pequeño que comienza a salvar la fe. Esa es la historia de la iglesia. Y en este caso, ¿no? Yo me pregunto, ¿cuántas veces vamos a pasar por eso? Vamos a seguir pasando hasta que venga el Señor. ¿Qué es lo que pasó con la Iglesia Católica en la época de los Borgia? La época del oscurantismo. Creo que yo les conté una vez un poco de la historia del papado, ¿no? ¿Sabían ustedes que había una papisa? Hubo una papisa, por ejemplo, una mujer que fue papa. Después hubo un papa que se hizo papa en 2 días, porque su papá era papa. Y como el papá estaba ya para terminar, para morirse, entonces decidió hacer papa a su hijo, que tenía 14 años. Entonces el sábado de la mañana lo ordenó sacerdote. Al hijo de 14 años lo ordenó sacerdote con 14 años. En la tarde fue sacerdote, o sea, en la mañana fue sacerdote, en la tarde fue obispo, en la noche fue cardenal, y al día siguiente en la mañana lo ordenó papa, con 14 años. Un papa de 14 años. Y entonces, claro, mientras el papá vivió, digamos, ese tipo de enfermedad, entonces, claro, nadie dijo nada, lo respetaron, ¿no? Pero cuando el papá murió, entonces salieron los otros cardenales y al toque le dieron vuelta al chiquillo. Y lo sacaron al chiquillo y excomulgaron al papa muerto. Pero para excomulgarlo, lo sacaron de la tumba, lo vistieron de ropas papales, lo sentaron en el trono, ahí lo excomulgaron y lo volvieron a enterrar. Y entonces, de repente, después de un tiempo, los amigos del papa de 14 años, se quedaron cuidándolo, protegiéndolo, creció un poquito, hicieron golpe papal, y entonces agarraron al papa que estaba, lo sacaron, lo botaron, lo excomulgaron, sacaron al papa muerto, lo pusieron en la silla con ropas papales, le levantaron la excomunión, lo volvieron a enterrar, agarraron al chiquito de 14, lo colocaron y lo hicieron papa otra vez. O sea, eso es la historia de la iglesia. Entonces ustedes dicen, pero qué asco. Así era, es que era la iglesia estatal, era la iglesia con el poder. Y por ahí sale un Lutero. Y Lutero agarra y clava sus 95 tesis en la puerta de Gutenberg y dice, que vengan y que me demuestren que estoy equivocado. Y claro, cargamontón contra Lutero, ¿no es cierto? Hay que matarlo a este. ¿Por qué? Porque sus principios iban contracorriente. Hermanos, la iglesia se corrompe con el tiempo. Ojalá que nuestras iglesias no, pero si nosotros estamos alertas, vamos a estar involucrados en una iglesia corrompida, como lo que es hoy en día la iglesia evangélica en el mundo. Iglesias, hermanos, con teologías baratas, teologías basuras, que están por todas partes. Y cuando uno comienza a predicar el evangelio, te llaman hijo del diablo. A mí me llamaron hijo del diablo ayer. Me dijeron hijo del diablo, me escribieron un correo y me dijeron, usted es un hijo del diablo, me dijeron. ¿Por qué? Porque estaban discutiendo sobre Benny Hinn y su teología, y cómo Benny Hinn
había profetizado mentiras. Entonces ellos defendían a Benny Hinn porque ya se había arrepentido de su pecado. Se arrepintió, se equivocó, pidió perdón, ya está. Sigue siendo el ungido. Entonces yo solamente escribí una nota y le dije, una pregunta, ¿puede una persona estar ungida del Espíritu Santo y hablar profecías falsas? ¿O es que en ese momento se desungió y después se volvió a ungir? ¿Cómo es el asunto? Explíqueme porque no entiendo, ¿no? Y se ofendieron al morir. Y empezó todo un ataque. Usted seguro que es un tal por cual. Y yo tranquilo le contestaba, no soy. No, pero sí, que usted es uno. No, tampoco. Y entonces al final, cuando ya estaban en su máximo, no, estaban así, pero a reventar, yo les escribí un texto bíblico y les decían, bueno, hermanos, como el necio al momento muestra su ira, mas el hombre prudente calla, yo quiero ser prudente y callarme. Y ellos tomaron como que yo les había dicho necios. En lugar de que yo era prudente, ellos eran necios. Y se han ofendido un montón. Y ahí me han escrito que yo seguramente soy hijo del diablo, que soy un infiltrado, un sectario metido en la iglesia de Dios y todo lo demás. Me da gracia. Me río. Y cuando alguien agarró y dijo, pastor, otro me escribe y me dice, Pastor Carlos, no se altere. Entonces yo le contesté, no, yo no estoy alterado. Yo voy a seguir acá. Y cada vez que ellos entren, yo voy a contestar. Porque, hermanos, la iglesia se va pudriendo. La iglesia se va pudriendo con el tiempo y necesitamos siempre recuperar la fe verdadera. Lo hizo Lutero, pero ¿qué pasó ahora con la iglesia reformada? Lutero empezó la reforma y la iglesia comenzó a renovarse. La iglesia católica se vio confrontada. La iglesia católica tuvo que entrar a la contrarreforma y decir, un momento, tenemos que renovar las cosas. Lutero no estaba tan mal. Es decir, Lutero decía algunas cosas, pero no todo es mentira. O sea, ellos tuvieron que renovarse y la iglesia protestante y la iglesia reformada comenzaron a producir un cambio social. Pasó el tiempo, se volvieron institución, se afiliaron al Estado, hoy son iglesias muertas. Y si tú quieres hacer algo, cuidadito con la iglesia reformada, no te metas. Así somos. O sea, quieren morir. Y entonces tiene que surgir un nuevo grupo que comience nuevamente a levantar esa fe. Hermanos, así como había una sinagoga de los judíos que se llamaban judíos, pero era sinagoga de Satanás, hay que tener cuidado con la iglesia que comienza a convertirse en una institución que no sea una institución de Dios, sino más bien un lugar donde el diablo campee. Sigamos con el texto de Apocalipsis y dice el versículo 10, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. No temas en nada lo que vas a padecer. Y cuando yo leo este texto me pregunto, ¿por qué tengo que padecer? ¿No es cierto? ¿Por qué? A nadie le gusta padecer. Especialmente en este país, donde todas las personas guardan mucho dinero en seguros para no vivir en estrés en caso de accidente, ¿no? Es decir, hay que tener mucha plata guardada para sentirse tranquilos, para que en caso de problemas no venga mucho estrés encima, ¿no? Yo me pregunto por qué tenemos que pasar dificultades. Y ese texto me dice que las dificultades son parte de la vida. Escúcheme bien. Escúchelo porque es así. Las pruebas y la tribulación son parte natural de la vida. Nunca podrá usted vivir sin ellas. Siempre habrán pruebas. Acostúmbrese. El problema no es si van a haber pruebas o no, porque sí las van a haber. La pregunta es, ¿por qué no debo temer? ¿Qué nos dice el texto? No temas en nada lo que vas a padecer. ¿Por qué no debo temer en tiempo de prueba? Si todos vamos a pasar prueba, ¿por qué no debo temer en tiempo de prueba? Muy bien, vámonos a buscar Isaías nuevamente y ahí vamos a encontrar algunas razones por las que no debemos temer en tiempo de prueba. Y acuérdese usted, hermano, que las pruebas
pueden venir de las personas más cercanas, no de las personas que están muy lejos, sino de las personas cercanas. Con todo el respeto a las esposas, no lo tomen en broma, lo tomo en serio, tómenlo en serio. Pero noten ustedes a Job, cómo cuando Dios lo prueba a Job, y el diablo es instrumento de la prueba de Dios, primero le quita sus casas, sus camellos, sus ovejas, le quita, ¿no? Después, o sea, le quita hasta los hijos, ¿no? Después le quita la salud y le viene una sarna en todo el cuerpo y le deja a la mujer. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y le deja a la mujer. Y es la mujer la que lo induce a pecar. Yo cuando leía esto, o sea, yo he escuchado esto en términos de broma, en prédica, ¿no? O sea, imagínate. No, las esposas son el mayor galardón que tiene un hombre. Ya quisiéramos vernos nosotros sin la mujer en la casa. Ay. La mujer es valiosísima, ¿verdad? Pero, noten ustedes que en el caso de Job, fue la persona a su lado, la mujer que había vivido con él todos los tiempos de riqueza, el instrumento para probarlo. De repente tu marido es tu mayor prueba. Tu esposa, tu jefe, tu hijo. De repente tu padre es la mayor prueba. O tu madre. De repente las pruebas vienen de muy cerca. Y tú dices, Señor, ¿cómo va a ser posible? Y Dios te dice, no temas en nada lo que vas a padecer, ni aún de la persona más cercana. Y el texto de Isaías, en el capítulo 41, del versículo 10, ¿qué nos dice? Isaías 41, 10 dice, no temas, ¿no? Igual, las mismas palabras, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hagamos una lista para que veas tú las razones que Dios te da para no temer en los momentos de pruebas. En primer lugar te dice, versículo 10, no temas porque yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Dios te dice, no temas porque Él está ahí. Yo estoy contigo. No está cualquiera, no es cualquier Dios, no es una imagen, no es un ídolo. Cuando Dios te dice, no temas, ¿por qué? Yo estoy acá. Yo estoy acá. ¿Quién crees que soy yo? Viruta. ¿Quién me acompaña? Dios, el eterno Dios, el Dios poderoso, el Dios sobrenatural, el Dios creador del universo, te dice, yo estoy contigo, no temas. En segundo lugar te dice, no desmayes, porque yo soy tu Dios. Y tu Dios que te da fuerzas, tu Dios que te esfuerzo. Luego dice, siempre te ayudaré. No dice, a veces te ayudaré. Dice, siempre te ayudaré. Y luego dice, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y el texto del versículo capítulo 43, versículo 1, donde dice, no temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Por esas razones es que en la carta de Apocalipsis se dice, no temas, porque yo estoy contigo. No temas, yo soy tu Dios. No temas, yo te doy fuerzas. No temas, siempre te sustentaré. No temas, siempre te ayudaré. No temas, yo te redimí. No temas, mío eres tú. Mío eres tú.
Siempre me pongo a pensar en el amor que uno tiene por sus hijos y la forma en que uno estaría capaz de reaccionar cuando le van a hacer daño. Son mis hijos. Uno dice, no, son hijos de la vida, con el tiempo se van. Sí, pero mientras están ahí son tuyos. Y cuando alguien trata de hacerles daño, ¿cómo reaccionas tú? ¿Cómo reaccionas tú cuando alguien quiere hacerle daño a tus hijos? ¿No? Y entonces uno es ahí, te sale todo lo que llevas dentro, ¿no? O sea, todas esas frustraciones que nunca las has podido soltar, aprovechas de soltarlas. Entonces, si es un amigo de un vecino, uno interviene, no, oye, ¿qué pasa? No, tranquilo. ¿Sí? Pero cuando ves que están haciéndole daño a tus hijos, te sale, pero de adentro te sale, ¿no? Hermanos, Dios dice, mío eres tú. Por eso es que el cristiano enfrenta los problemas y las dificultades de forma diferente. Alguien me había dicho, pero la vida cristiana tiene que ser una vida en victoria todo el tiempo. Sí, pero es una vida con problemas, con tribulaciones. Acuérdate, van a venir, siempre vas a pasar por dificultades. ¿Cuál es la diferencia con el no cristiano? Que tú tienes un Dios que te dice, yo estoy contigo. Él no tiene a nadie, por eso se angustia. Tú tienes a alguien que te dice, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré, ¿no? Ahora, dos cosas interesantes. En el versículo 10 de Apocalipsis, del capítulo 2, dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel. Es el diablo el que va a echar a alguno de vosotros en la cárcel. Pero luego le dice, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte. Acá hay tres cosas que tenemos que saber sobre la tribulación. En primer lugar, te dice que la tribulación es para probarte. La segunda cosa es que la tribulación dura 10 días. Y la tercera cosa es que mientras dure, sé fiel hasta la muerte. O sea, en primer lugar, la tribulación es prueba. ¿Y por qué tiene que probarme Dios? Porque Dios está levantando un pueblo santo. Porque las pruebas hacen que aflore el verdadero carácter. Cuando estaba estudiando Job, y uno lee el primer capítulo, cuando le quitan todas las cosas, viene toda la gente, ¿no? Y la mujer viene con donde Job, y Job agarra y le dice, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¡Wow! Aplausos para Job. ¿Ah? Segundo capítulo, le viene la enfermedad, ¿no? Y viene la mujer y le dice, maldice a Dios y muérete ya. Y entonces él se voltea donde la mujer le dice, como mujer necia has hablado. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? ¡Wow! Buena, ¿no es cierto? Impresionante el Job, ¿no? Pero luego empieza Job y ya, ¿saben lo que pasa? Es que Job imaginó que con estas dos frasecitas se solucionaba el tema. Entonces Dios iba a intervenir inmediatamente y le iba a decir, Job, qué bueno que eres hoy. En realidad, mira, te probé y listo, has pasado la prueba. Solucionado el tema. Se fue la enfermedad, recuperó todas sus cosas. O sea, Job imaginaba que la prueba iba a ser cortita. Cuando de repente la prueba se comienza a alargar. Y la paciencia de Job no estará resistiendo. Y entonces Job comienza a preguntar, Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué? Que si yo he sido justo, ¿no? Y entonces los capítulos de Job no es una persona que tiene paciencia y que dice, voy a aceptar la prueba. No. Bueno, les voy a leer algunos textos de Job para que vean ustedes lo que pasó. Job agarra y dice, Job está justo antes de Salmos, por si acaso. Miren el versículo 9, la frustración de Job, ¿eh? El versículo 22, por ejemplo, Job 9:22 dice, una cosa resta que yo diga, al perfecto y al impío
Él los consume. Si azote mata de repente, se ríe del sufrimiento de los inocentes. La tierra es entregada en mano de los impíos y Él cubre el rostro de sus jueces. Si no es Él, ¿quién es? ¿Dónde está? Está hablando de Dios. Es fuerte, ¿no? Él está hablando de Dios. Y Job está diciendo, al perfecto y al impío Él los consume. O sea, Él está diciendo, Dios es injusto. Porque hay castigo para el impío, eso está bien, pero también castiga al justo. ¿Entienden? También castiga al justo. Y luego dice, el versículo 24, la tierra es entregada en manos de los impíos. O sea, los justos no heredan la tierra, sino que al final son los impíos los que gobiernan la tierra. Él cubre el rostro de sus jueces. ¿Entienden? Está tapando los ojos de los jueces para que no vean la injusticia. Y luego dice, si no es Él, si no es Dios, ¿quién es entonces? ¿Dónde está? Y por eso los amigos de Job le contestan, eres una bestia. ¿Cómo dices algo así? Salvaje. Y luego Job comienza a aflorar toda su impotencia, ¿no? Por ejemplo, en el capítulo 10, dice, versículo 1, dice, está mi alma hastiada de mi vida. Daré libre curso a mi queja. Hablaré con amargura de mi alma. Diré a Dios, no me condenes. Hazme entender por qué contiendes conmigo. Y cuando yo leía esto decía, yo le decía a Dios, no, Dios, pero es que tienes razón, pues. O sea, después de haber perdido todo, ¿cómo quieres que reaccione? Pero lo que estaba pasando, hermanos, si ustedes se dan cuenta, es que Job es considerado un varón justo, perfecto, apartado del mal. En el versículo 1, capítulo 1, te dice que Job era perfecto. Y cuando Job es metido en este tipo de pruebas, recién las pruebas hacen que aflore ese carácter que Dios tiene que pulir. ¿Comprende? Job estaba previsto, destinado para gloria de Dios. Y cuando leemos el capítulo final, cuando Dios lo premia, cuando Dios le duplica todo, cuando Job entiende, cuando Dios lo ha pulido de eso, Dios ahora dice, ahora te doy el doble de lo que tenías. Y entonces el final de Job es un final feliz. Pero Job tuvo que estar metido a prueba para que esas cositas que aún tenía en su carácter afloraran para que Dios las pudiera pulir. Y Dios te meterá a ti y a mí en pruebas para que aflore tu carácter. Cuando nos casamos, como uno nunca ha vivido con la otra persona, vive en un mundo de ilusión. Cuando vives con la persona y empiezan los problemas, es ahí cuando aflora el carácter. Por eso es que la gente dice, yo me casé con otra persona, se me perdió en el camino. ¿No? Yo llegué a la iglesia, se parecía bastante. ¿No? ¿Por qué? Porque cuando realmente estás bajo presión, aflora. Especialmente, hermanos, los que han pasado por problemas económicos, saben lo que eso significa. Cuando pasamos por problemas económicos, por ejemplo, hay reacciones de lo más increíbles, de un lado y de otro. Y las reacciones son de desesperación, de angustia. ¿Qué pasa cuando el marido pierde el trabajo, por ejemplo, y ya no hay plata para comprar las cosas? La esposa sufre una presión. Todo esto puede llevar un matrimonio a terminar. Porque es la presión la que hace que aflore tu carácter. Es la única manera de probar a un astronauta cuando va a ir a la luna. Tiene que colocarlo bajo presión para ver cómo reacciona. Pues Dios tiene que hacer lo mismo con nosotros. Por eso es que las pruebas son parte de la vida. Pero cuando vienen las pruebas, acuérdate, te están probando. Están haciendo que tu carácter aflore con toda la basurita para que Dios empiece a sacar toda esa basura de ti. Dios te está perfeccionando. Y siempre que estés en pruebas, recuerda la segunda característica. La primera es que las tribulaciones son para probarte. Y la segunda, dura 10 días. No te olvides. Dios acá le dice a ellos, va a durar 10 días.
Las pruebas nunca son eternas. Claro que mientras estás siendo probado parecen, pero acuérdate siempre, las pruebas nunca son eternas. Dios te mete en pruebas porque quiere que pases, quiere que transcurra ese tiempo, pero no te va a meter en pruebas toda la vida. Dios trae una solución. Dios tiene esperanza para los hijos de Dios, porque Dios está ahí contigo. Dios está pasándola contigo. Por eso la tribulación, primero, es para probarte. Segundo, tiene tiempo limitado. Y por eso durante ese tiempo, sé fiel hasta la muerte. ¿Qué significa ser fiel hasta la muerte? No significa que vas a morir. No todos, por lo menos, vamos a morir. Algunos de repente. Sí, de vez en cuando muere un par, ¿no? Pero Dios tiene sus planes. Lo interesante de esto es que ser fiel hasta la muerte significa esa fidelidad que tú puedes tener con el Señor, ese compromiso que tú puedes tener con el Señor para decir, no importa que yo esté siendo probado, yo me voy a mantener fiel al Señor. A veces tú estás siendo probado por las cosas más extrañas a tu alrededor y tienes el impulso de romper las leyes de Dios para comenzar a volverte un animal como en esta sociedad. Así te lo dicen tus amigos. No seas tonto, oye. Anda, pégale. ¿Verdad? No, oye, estás loco, hermano. Si tu mujer es así, búscate otra. ¿Sí o no? Oye, si tu marido es un inútil, bótalo, búscate otro, hay tantos. Entonces la sociedad te dice, cuando estás viviendo en pruebas, rompe tus principios espirituales y comienza a ser un carnal más. Defiéndete como en el mundo. Y lo que Dios dice es, sé fiel hasta la muerte. Mantente fiel al Señor. Aunque tengas que morir, mantente fiel al Señor, porque solo esos heredarán la corona de la vida. Es la historia de los amigos de Daniel. Vamos a Daniel, con eso vamos a ir terminando. Daniel, el capítulo 3, versículo 8. Daniel, el capítulo 3, el versículo 8. ¿Ya lo tienen? Daniel, capítulo 3, versículo 8, dice, en ese tiempo el que gobernaba era el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia. Nabucodonosor. ¿Tiene un hijo? Póngale ese nombre. Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor. Pues bien, habían el profeta Daniel, y el profeta Daniel tenía unos amigos suyos que eran muy fieles al Señor. Y claro, los envidiosos, porque en todas partes hay envidiosos, aún en tu trabajo hay envidiosos, aunque tú digas, no, pero si yo no le hago mal a nadie, igual te van a envidiar. Ellos no hacían mal a nadie y tenían gente envidiosa a su alrededor. Y entonces, el rey Nabucodonosor dice, en el versículo 8, dice, por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos, hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. El que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrac, Mesac y Abed-nego. Ahí tienen 3 nombres más para sus hijos. Sadrac, Mesac, Abed-nego. Estos varones, oh rey, no te han respetado. No adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo, me los traen ahorita acá. Los chismosos estos habían ido a Cusetes. Ay, rey, hay unos 3 ahí que no te adoran, ¿no? Y entonces el rey en su vanidad, me los traen inmediatamente acá, porque estaba penado con el horno de fuego.
Miren, en el versículo 16, cuando el rey le pregunta a estos tres hombres y les dice, ¿qué Dios será aquel que os libre de mis manos?, le dicen. Ellos contestan, el versículo 16, dice, Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero miren el versículo 18, dice, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses. O sea, lo que ellos dicen es, debes saber, oh rey, que nuestro Dios nos puede librar del horno de fuego, de tu mano y de cualquiera. Y si no, o sea, si Dios no decide librarnos, o sea, si Dios dice, no, pues no lo ven, ellos dicen, y si Dios no decide librarnos, no importa, igual no te vamos a adorar. ¿No? Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Esta es fidelidad hasta la muerte. Sabemos que tenemos un Dios que te puede librar en los momentos de angustia. Sabemos que es un Dios que puede intervenir en forma sobrenatural. Sabemos un Dios que puede hacer milagros, pero si no los hiciera, igual no serviríamos a dioses paganos. Esa es la idea. La idea es, Señor, te serviré. Si actúas, bien. Si no, igual te serviré. Y igual te seré fiel. Eso fue lo que dijeron los amigos de Daniel. Y si no, y si Dios no nos salva del horno, no importa. Igual no adoraremos a un Dios que no sea Jehová. Y claro, dice que encendieron el horno 4 veces, le levantaron la temperatura. Tanto así que cuando los soldados abrieron el horno, se quemaron ellos. La historia léanla en su casa. Lo metieron a los 3 y el pobre Nabucodonosor casi se le suelta el estómago. Cuando se acerca al horno y desesperadamente dice, ¿cómo? ¿No eran 3? Yo veo 4. Y sueltos. O sea, ya se había quemado las hojillas. ¿No eran 3? Yo veo 4. El príncipe de Dios estaba ahí, el Jesucristo eterno, acompañando a esos hombres. Y entonces eso es cuando Dios dice, sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte, no cuando Dios actúa. La actitud es, Señor, yo seré fiel hasta la muerte. Si tienes en gracia actuar y salvarme, actúa, Señor. Y si no, igual te seré fiel. Esa es la actitud que Dios busca en el corazón. Y a esa gente Dios le dice, a ti te daré la corona de la vida. Y el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Cómo es la segunda muerte? Claro, hay 2. ¿Saben ustedes que vamos a morir 2 veces? Bueno, algunos van a morir 2 veces. La mayoría va a morir 2 veces. Pero los hijos de Dios mueren una nomás. Piensen eso. La Biblia habla de la muerte segunda. La Biblia habla de que primero morimos físicamente, pero hay una muerte que es la muerte eterna, la muerte espiritual. La Biblia dice que los hijos de Dios, todos los hijos de Dios pasaremos por una, pero no pasaremos por la segunda. ¿Y quieres tú ser uno de ellos? ¿Ah? ¿Quieres tú ser uno de ellos? Entonces dile al Señor, Señor, ahora entiendo. Las pruebas vienen, sabemos que vienen, pero yo sé que estarás conmigo en esos momentos. Y yo quiero mantenerme fiel hasta la muerte. Y tú me darás la corona de vida. Les voy a enseñar una canción. Les voy a enseñar una canción que es basada en este texto de Apocalipsis. Quiero que abran la Biblia en Apocalipsis. Vamos a leer el texto porque la letra de la canción es exactamente el mismo texto. ¿Ah? Sí, ¿qué versión tienen ustedes? Sí, la Reina Valera tiene el mismo texto. Los que tienen una Biblia diferente, entonces lean del que está a su costado. El texto de la canción dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Apocalipsis 2:10. Apocalipsis 2:10. No temas en nada lo que vas a padecer.
He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. O sea, es exactamente el mismo texto de la Reina Valera. Vamos a ver cómo escuchamos si tenemos la música. Un poquito más de volumen. Ahí viene, ¿eh? Listo. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Bueno, los arreglos musicales son de mi hijo Hans en la computadora de la casa, y esta es una canción de aquellos años, de hace muchos años atrás, que la cantábamos y me gustó recordar porque es basada en el texto, ¿no? Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Señor, gracias por esta mañana, por tu palabra, por lo que nos has hablado, como siempre nos edificas. Te bendecimos, guíanos esta semana para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga.